el trabajo a tiempo parcial, que eso favorece mucho la incorporación de muchas personas, mujeres y hombres, etc. De tal manera que esos mecanismos de flexibilidad creo que son muy importantes, que han sido otro de los factores que ha favorecido la creación de empleo. Pero también lo que creo es que hay que moderar los costes salariales. Por tanto, no solo en salarios, que ahora yo creo que no hay que seguir reduciéndolos, pero no subiéndolos en términos reales, sí en el futuro en fiscalidad y desde luego en el denominador que es el que decía, la productividad. Y eso se consigue con más formación y también nuevamente con estos aparatitos. Porque la gran diferencia respecto al pasado es que para mejorar la productividad del factor trabajo había que realizar grandísimas inversiones en fábricas, etc. Y ahora las tecnologías de información y comunicación permiten mejorar la productividad hasta en sectores muy maduros y muy intensivos en mano de obra, como un camarero. Si lleva una terminal, pues su productividad aumenta espectacularmente. Por tanto, esa idea hay que introducirla cada vez más. Requiere de baja inversión y además de baja cualificación, porque de una manera u otra todos controlamos el teléfono móvil. A ver, oye, podemos debatir. Unos comentarios y una pregunta para Juan. A ver, fin de la crisis. Yo creo que no. ¿La crisis ahorca menos que antes? Sí, sin duda. Estos datos han sido muy positivos y Juan ya lo ha explicado muy bien. Pero todavía quedan muchas sombras. La buena noticia es que crecemos, después de la reforma laboral, se conseguía trabajo mejor, pero con mayor precariedad. El dato, sin duda, de la fiscalidad es muy importante. Pero ¿qué pasa con el tema de los jóvenes? Porque estos datos demuestran también, el lado negativo es que entre los jóvenes y los mayores de 55 años, el empleo sigue brillando por su ausencia, con lo cual no conseguimos hacer integrar a los jóvenes al mercado laboral. Y por otro lado, este gobierno no puede ser más audaz en lo que tiene que ver con las cotizaciones sociales. Creo que es muy caro todavía contratar trabajadores en España. ¿Se puede hacer un esfuerzo en ese sentido? Yo creo que cuando se pueda, sí. En este momento hay que tener en cuenta que todavía había que tirar de la hucha para pagar la extraordinaria de los pensionistas. Por tanto, yo sí que creo que debe ser un objetivo inmediato y llevo 20 años diciéndolo, que subir IVA y bajar cotizaciones sociales, que eso en definitiva mejora la competitividad porque en las cotizaciones sociales es un coste de producción propio mucho más alto que en el entorno y en cambio el IVA es neutral respecto al exterior. De tal manera que eso, por supuesto... ¿Pero el IVA no afecta al consumo? Por eso que ahora, y como ya se ha subido, y no hay que dejarlo... ¿Pero podríamos volver a bajar ese consumo si se sube el IVA? Es decir, ¿hoy el gobierno ha aplazado esa reforma fiscal? No, yo creo que en este momento lo del IVA, estando al 21%, solo sería planteable pasar algunos bienes y servicios del reducido al normal, pero no subirlo más del 21%. Cuando yo lo proponía estaba en el 18%. Y luego, por otro lado, también hay que hablar, en primer lugar, de formación y en segundo lugar, para los jóvenes, movilidad para los jóvenes y luego por otro y saber que es verdad que puede ser algo más precario, pero lo importante es entrenarte en el mundo laboral. Y luego por otro lado, quizá la reforma laboral ha generado tiene todavía algunas debilidades, que es la judicialización del proceso y que para realizar un ERE el criterio que se utiliza fundamentalmente es el de la edad, que el de la edad es tan objetivo e injusto como el color de los ojos. Por tanto, creo que eso hay que modificarlo también. Pero Juan, lo de la movilidad, y yo creo que es un poco tramposo, no que usted sea tramposo, sino que es una trampa. ¿Por qué? Porque lo explicaré muy claramente. Un joven que le sale un puesto de trabajo a 400 kilómetros de su domicilio habitual con un sueldo de 700 euros... tiene que desplazarse, tiene que pagarse una pensión, comer, porque no tiene el domicilio que tenía anteriormente. Eso se le lleva pues el 60 o el 70% del sueldo. Por tanto, yo creo que el cántico a la movilidad es estupendo e incluso puede ser estimulante personalmente, cambiar de marco, cambiar de referentes, pero desde el punto de vista económico, con la devaluación general de los salarios que ha habido, es que es muy difícil de asumir. Hágame usted la cuenta. ¿Eso cómo se asume? ¿Pero cuántos españoles han ido a Alemania? Estoy hablando de interno, en España. Sí, estoy diciendo que los españoles son capaces de irse a Alemania a buscarse la vida o a Inglaterra, como no se van a ir a Gerona o a Lérida o a Canarias o donde haga falta. 700 euros y que viva en Madrid pero que y en Alemania, en Albacete. pero que en Alemania tampoco está estupendamente. En los años 60, como no había alternativa al paro, hombre, sí, claro. ¿qué hicimos? Una fuertísima movilidad geográfica y social, que fue lo importante, precisamente por eso. En la que muchos se dejaron la piel, Claro, pero permitió crear una clase media. Y luego, gente sin ninguna cualificación y sin hablar ningún idioma, se fueron a Alemania. Yo no estoy hablando de esa situación. No, pero hágame la cuenta. ¿Cómo sale esto de la movilidad? Con un sueldo tan pequeño. Primero, evidentemente, en el lugar de origen, salvo que viva con sus padres, también tendrá una serie de costes. En segundo lugar, es verdad que la propiedad de la vivienda
también ha frenado mucho la movilidad, porque el caso de España y Polonia son excepcionales en el mundo. La mayor parte de los ciudadanos vivimos en nuestra propia vivienda. En Estados Unidos el 30%, aquí el 86%, y eso perjudica, porque si tienes que estar aquí alquilado, también fuera. Y luego, por otro lado, pueden unirse varios, pero yo creo que básicamente lo que hay es que meter la cabeza en el mercado laboral. Y de hecho, de los aquí presentes, ¿quién no ha sido becario en su momento, que incluso nos ha costado? Por tanto, yo creo que lo que hay es que cambiar la mentalidad e ir entrando en el mercado laboral, entrenándose y formándose adecuadamente. Porque es verdad que hay un desajuste entre lo que se necesita. La cuestión clave es que les preguntemos a ellos. Claro. Y ellos aceptan, en su gran mayoría aceptan esta situación. Yo tengo una duda sobre el chorro espectacular de creación de puestos de trabajo y de disminución del paro en el segundo trimestre del año que ha revelado la EPA de ayer. Hay dudas sobre qué porcentaje de paro creado durante la crisis se ha reducido en solo 3 meses. He visto en algunos medios, por ejemplo El Mundo, el 10% de todo el paro que se ha creado en la crisis se ha reducido en solo 3 meses, y luego hay algún analista como Urbaneja en el ABC que dice que es hasta el 17% del paro. ¿Tienes una idea sobre esto? Claro, o se puede cuantificar? Porque se considera que se ha podido llegar a perder unos 4 millones de puestos de trabajo, eso daría lugar al 10%, pero también se considera que el paro ha aumentado en 3 millones y algo aproximadamente, porque también ya en el momento de óptimo era el 8,5, cuando la economía española estaba fantástico. Por tanto, ahí teníamos un problema estructural, sin lugar a dudas. Yo creo que aquí básicamente lo que hay que pensar es que ha sido muy buen dato, pero que yo digo que hemos salido de la crisis porque creo que las expectativas en los próximos meses también son muy buenas. Y en este sentido sí que hay que hacer grandes esfuerzos para generar empleo y de una manera sostenida. Y eso solo lo hacen básicamente las empresas privadas. Porque yo creo que esto es que llegará el otoño también. Y el otoño hay un cierto ajuste. Claro. Por eso hay que tratar también de desestacionalizar. ¿Qué se está haciendo en algunos lugares turísticos como Mallorca, etcétera? Alargando la jornada. Hay que hacer muchas cosas, la campaña turística, etcétera. Pero en definitiva yo creo que no hay que ser complacientes, lo digo clarísimamente hoy, hay que seguir trabajando enormemente, pero sí que se ha producido un cambio esencial. Porque, Juan, este fin de la crisis que certificas, ¿no vendrá luego en octubre con los datos del paro real y será un jarro de agua fría y a lo mejor ya el fin de la crisis no está? Hombre, llevo varios meses diciendo, cuando se empezaba a generar empleo, que eran situaciones coyunturales y que no podíamos considerar que habíamos salido de la crisis, que era una situación coyuntural y sobre todo viniendo de datos muy malos. Estacionalmente en la economía española, y antes lo decíamos, pues octubre va a ser un mal año. Pero aquí lo importante es ver la tendencia y compararlo sobre todo con octubres anteriores. Si el octubre de este año es muchísimo peor que los últimos octubres, pues será preocupante. Pero no parece lógico. Y luego, por otro lado, hay que ver cuáles son las expectativas, no solo mías, sino de los organismos internacionales. Y todo el mundo está hablando de acelerar la economía española. Yo preveo un crecimiento del 1,6 este año y del 2,5. Pero el Banco de España, el Fondo Monetario, etcétera, con diferentes niveles siempre acelera para el año que viene. Vale, y una cuestión, entonces, vamos a ver. Este año va a ser más. Y ese pesimismo por parte de la oposición, de Pedro Sánchez, de los sindicatos. Ayer Valeriano Gómez decía, incluso que reconociendo que no eran malos datos, decía, pero bueno, no es mérito del Gobierno de España, es mérito de Europa. Vamos a verlo cómo lo decía. Ha dejado con 5 millones de paradas. Bueno, eso ya, pero vamos a ver cómo lo decía. Y aunque estos datos, los datos que comentamos hoy de la encuesta de población activa, no son malos datos, en estos 3 últimos años hay hoy 622.000 parados más, que comienza a ver los frutos no de las reformas y de los recortes emprendidos a troche y moche durante estos 2 años y medio, no, empieza a ver también los frutos de la mejora en la situación financiera en el conjunto de Europa. O sea, los frutos no de los recortes de España, sino de la mejora de Europa. Hombre, vaya. yo creo que aquí hay que tener en cuenta todo. España jamás ha salido de ninguna crisis con un entorno económico desfavorable, obviamente. ¿Por qué? Porque siempre España ha necesitado recuperar competitividad. Antes lo hacía devaluando la peseta con los problemas que había, ahora con esa devaluación interna. Y España siempre ha salido exportando. Por tanto, con un entorno desfavorable. Y que ha sido también esencial para España, hay que decirlo, que se haya mantenido el euro. Si el euro hubiera caído, España se hubiera hundido. Porque tenemos una deuda externa del 98%. Hubiese sido una catástrofe. Por tanto, la permanencia del euro es Europa, es España, es de todos. Es fundamental. Y la incertidumbre que generaba que el euro pudiera irse al garete. Claro. Que era la que nos había penalizado en la prima de riesgo. Cuando Draghi dijo, haré lo que tenga que hacer, la prima de riesgo se descrema. Entonces, en parte Valeriano tiene razón, pero también a Valeriano le falla el subconsciente porque dice también
Sí. O sea que dice, concurre. O sea que él reconoce que las reformas emprendidas por el gobierno han sido positivas y que también han concurrido las decisiones del Banco Central Pero Europeo. hay otra cosa que dice Valeriano Gómez que no ha reparado, yo no he escuchado por ahí que se haya reparado, dice, la crisis, los recortes salvajes o lo que sea como diga, durante estos 2 años y medio, ¿qué pasa? ¿Que Zapatero no hizo un decreto en 2010 con los primeros 10.000 millones? Es que eso no son recortes. O sea, los recortes de Zapatero son como los recortes de Manuel Valls, que tiene que hacer el mayor recorte de la historia de Francia, pero para los socialistas españoles no son recortes. Solo son recortes lo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy a la hora de valorar la situación que son recortes. Es que ha dicho Valeriano Gómez, los recortes de estos 2 años y medio. Ya que has citado los recortes de Manuel Valls, del primer ministro francés, y la satisfacción de los socialistas españoles, vamos, dentro del socialismo español y europeo hay unas críticas feroces contra los recortes de Manuel Valls, ¿eh? O sea, que no es que se le aplauda, vamos, yo por lo que he podido seguir en Francia, en Italia... Lo ponen a caldo los socialistas. En España el discurso del Partido Socialista no solo ha sido los recortes dañan a la gente, es que ha dicho más aún durante estos años. Se ha hecho para dañar a la gente, lo cual dicho de un gobierno democrático y de un partido democrático... ¿Quién ha dicho que se han hecho para dañar a la gente? Oye, quiero la frase, porque eso es muy gordo lo que acabas de decir. No, claro que es muy gordo. Que los recortes se han hecho para dañar a la gente y no para intentar resolver el problema económico. Me parece una acusación tan grave. Deja que conteste Víctor. A ver, Víctor primero. Si me da tiempo en la hora y pico que nos queda, te lo voy a buscar. A lo mejor algún mindundi puede haberlo dicho. Alfredo Pérez Rubalcaba. La insinuación que ha habido en el Congreso de los Diputados, debate tras debate, debate sobre el Estado de la Nación tras debate sobre el Estado de la Nación, es que el Partido Popular ha aplicado estos recortes porque la derecha quiere dañar a la gente. Eso se ha dicho en entrevistas en medios de comunicación, en sede parlamentaria. Vale. Claro, pero te busco los entrecomillados. Me lo buscas y yo me ocupo de criticarlo. Mira, otra cosa no tendré, pero que archivo todo lo que se dice, eso te lo garantizo. Quedamos así, Víctor. Claro. Gallardón tampoco estuvo muy listo cuando dijo que gobernar era infringir dolor. Y entonces lo que hizo el Partido Socialista es agarrarse a esa frase y decir, usted lo que está haciendo es aplicar dolor a los sectores más débiles, etcétera. Ese es el argumento electoral. Pero en fin, que yo creo que el Partido Socialista que esté en la oposición, sí, exacto, que el Partido Socialista que está en la oposición haga sangre, pues con los recortes me parece que forma parte de la normalidad. Ahora, una pregunta para Juan. ¿Dónde vamos a ver el crecimiento? Porque hoy la portada BBC pone como símbolo del crecimiento... Perdóname una frase. 28 del 12 de 2012, Rubalcaba, hablando de que no es la herencia de lo que hay, nada, sino que Rajoy lo que hace es seguir repartiendo dolor. O sea, Rajoy sigue repartiendo dolor. Que no es lo mismo que la intención de crear espérate dolor. Que te lo busco, es que yo estoy con Víctor. Lo hemos oído tantas veces. Esto es una labor de documentación, pero vamos, que la línea de oposición se ha apoyado en eso. Contestando la pregunta, ¿de dónde creo que va a venir el crecimiento? En primer lugar, hay que seguir haciendo esfuerzos enormes para seguir exportando. Las empresas tienen que diversificar de una manera estructural y no coyunturalmente su cuenta de resultados y, por tanto, hay que seguir exportando. Que hay una ligera la baja de la exportación. Por eso lo digo. Por eso creo que no hay que ser complacientes y las empresas tampoco, y diversificar mercados. Y ahí no hay que dar ninguna marcha atrás, sino todo lo contrario, en mejorar la competitividad. El fuerte incremento de la inversión en bienes de equipo va en esa línea, por tanto, eso se va a ir notando, que ha sido el gran detonante. ¿Qué se va a acelerar según se genere más empleo? El consumo. A mí tampoco me gustaría creciendo el consumo al 4% como en el pasado, que eso es peligrosísimo, pero sí al 2,5%. Y luego, ¿qué va a venir después? Yo lo preveo el 2015. Algunos hablan incluso antes, pero yo a mediados finales de 2015, una recuperación en la construcción, que probablemente ahora deje de caer. ¿Y qué ventajas tiene la construcción? Porque en España tenemos que salir con un modelo de tecnología y de ladrillos, pero no generaremos empleo intensamente si no construimos también. No vamos a construir 700.000 viviendas, pero necesitaremos unas 250.000, 300.000. ¿Y la banca cuándo va a abrir el grifo un poquito? Ese es otro de los asuntos esenciales. La banca tiene que dar crédito para sobrevivir. La banca antes prestaba a las administraciones públicas, pero la deuda pública ahora, primero, no es rentable, prácticamente, a mí me preocupa que esté tan cara, es decir, los tipos tan bajos, porque para el inversor es altísimo. Esa es una de las preocupaciones que yo tengo en la economía española y en general en la economía mundial, el exceso de liquidez que ha llevado a que la rentabilidad de las inversiones financieras son bajísimas. Pero la banca, ¿qué está haciendo ya? Dando créditos. ¿Cuál es el problema?
crédito solvente. Entonces ahora lo que es que es crédito solvente, que yo entiendo que es aquel que tienes posibilidades de que te van a devolver, porque aquí eso de que la banca también se convirtiese en, sí, que una ONG, claro, en una ONG